Bendiciones. Hoy nos encontramos en este tu espacio navegando en las sagradas escrituras. Este espacio es pensado para ti. Por eso, si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que puedas enterarte de todo el contenido que compartimos a través de este medio. Ahora, busca tu Biblia, una libreta y lápiz e iniciemos esta nuestra travesía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Envía la fuerza del Espíritu Santo para que podamos comprender cada día más tu santa palabra. Bendícenos y acompáñanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy dedicamos este espacio a tratar el libro del Deuteronomio. En la traducción griega, su nombre le viene dado de acuerdo a su contenido, lo que sería para nosotros segunda ley. En hebreo, sin embargo, se le llama Devarim, que significa palabras. Pero antes de centrarnos en el libro, vamos a recordar algo que lo destacábamos cuando nos referíamos al libro del Éxodo. En ese momento hablábamos de cómo cada libro de los que componen el Pentateuco se une con el siguiente. En este momento hicimos un ejercicio de identificación para poderlo comprobar. Ahora bien, si hacemos lo mismo con el final del libro de Números, en el capítulo 36, versículo 13, y luego leemos el inicio del libro del Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, nos daremos cuenta de esta realidad, de cómo se une el libro de Números con Deuteronomio. Pues al terminar el libro de los Números, las tribus israelitas estaban acampadas en las estepas de Moab frente a Jericó, a las puertas ya de la tierra prometida. En ese lugar es entonces que comienza la narración del Deuteronomio, en el que Moisés pronuncia 3 largos discursos antes de bendecir a las tribus y morir. Ahí se termina entonces el grupo que compone los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que sería para los hebreos la Tanakh. Ya decíamos al inicio que el nombre Deuteronomio procede de la versión griega de la Biblia, o lo que nosotros conocemos como la Biblia de los 70 o Septuaginta, como se conoce. Pero veamos algo curioso. En el Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, los griegos, en lugar de traducir que cuando el rey se siente en el trono real, haga escribir para uso suyo en un libro una copia de esta ley. Los griegos tradujeron esta segunda ley. No obstante, en el conjunto del Pentateuco en su forma actual, este título resulta adecuado, ya que el libro incluye un segundo conjunto legislativo, el cual contiene, con diferencias más o menos grandes según los casos, un cuerpo de leyes semejante al contenido en el libro del Éxodo. En este sentido, en él encontramos, primero, nos encontramos con la narración de los mandamientos, que está en el capítulo 5, versículos del 6 al 21. Y luego nos encontramos con el gran código deuteronómico que veremos más adelante, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26. Además, en él encontramos recuerdos históricos, largos discursos y numerosas exhortaciones. El libro del Deuteronomio está compuesto por 34 capítulos. A la hora de dividirlo se dan muchas opiniones. Sin embargo, aquí vamos a fijar, nos vamos a fijar de una forma especial en una división que se hace en base a 4 discursos que aparecen dentro del texto que lo da el mismo Moisés. Entonces nosotros nos centraremos en estos 4 discursos para hacer la división del libro. El primer discurso de Moisés es una introducción histórica, ya que Moisés hace memoria de los episodios más sobresalientes del Éxodo, desde la gran teofanía de Loret hasta llegar a los campos de Moab, donde se encuentran. Esto lo leemos a partir del capítulo 1, versículo 6,
hasta el capítulo 4, versículo 43. Todo este discurso sirve para exhortar al agradecimiento a Dios por las hazañas grandiosas realizadas en favor del pueblo. Miremosla un poco más de cerca. Primero tenemos la partida de la expedición desde el monte Horeb, que lo encontramos en el capítulo 1, versículo del 6 al 18. Luego le siguen los sucesos de Cadés, con la negativa del pueblo a subir a la tierra de Canaán ante el informe de los explotadores. Capítulo 1, versículo del 19 al 46. Seguido entonces está la llegada y establecimiento del pueblo en Transjordania, el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 29. Y finalmente nos encontramos con la infidelidad del pueblo en Baal Peor, cuando estaban casi a las puertas de la tierra prometida. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículos del 1 al 8. Este discurso, mis queridos hermanos, termina con, podemos decir, con una exposición de las exigencias que trae consigo la alianza del Monte Horeb y con unas perspectivas de castigo que preparan el camino a la conversión. Luego pasamos entonces a un segundo discurso de Moisés, que es el que se refiere a la ley. Esto va a recoger todo lo que va desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 28, versículo 68. Una vez que se ha hecho memoria del camino recorrido desde Loret, desde donde el pueblo ha podido experimentar la singular providencia del Señor, una fórmula solemne, podemos decir, advierte de que se llega a la parte fundamental del libro y es el que encontramos, lo que encontramos en el capítulo 4, versículo del 44 al 45, en el que se puede leer lo siguiente: esta es la ley que promulgó Moisés ante los hijos de Israel. Estas son las disposiciones, las leyes y las normas que ordenó Moisés a los hijos de Israel después de su salida de Egipto. En este segundo discurso, además, nos encontramos, primero, se subrayando su importancia, nos encontramos con la promulgación del Decálogo, capítulo 5, versículo del 1 al 22, que va acompañado de una exhortación que es a permanecer fieles a esa norma de conducta, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, según nos lo narra en el capítulo 5, versículo del 23 al 32. Le sigue entonces una llamada a la fidelidad a Dios, que se inicia con una profesión de fe en el Dios único, con el Shema Israel, escucha Israel, narrado en el Deuteronomio 6, versículo del 1 al 9. Y así, mis hermanos, continúa con el recuerdo de la elección de que ha sido objeto por parte de Dios, con la fuerza que eso les proporciona. Narración que le encontramos desde el capítulo 6, versículo 10, hasta el capítulo 7, versículo 26. Le sigue entonces la peregrinación por el desierto, con las infidelidades del pueblo y los castigos que recibió de Dios, así como las victorias que les concedió, son vistas como modelo de lo que puede suceder cuando estén entonces en la tierra prometida. Esta narración, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 31. De aquí que siga entonces la parte central del discurso, que constituye una recopilación que es extensa de varios conjuntos legales y morales. Esto es lo que nosotros denominamos como el Código Deuteronómico. De ahí que esto recoja desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 26, versículo 15. Esta recopilación de leyes termina con una llamada muy apremiante y es a cumplir la ley de Dios. Y leemos en el capítulo 26, versículo 16. Hoy el Señor tu Dios te ordena poner por obra estas leyes y normas. Guárdalas y llévalas a la práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor se compromete a ser el Dios de Israel y a otorgarle el más excelso honor entre todos los pueblos de la tierra, mientras que el pueblo se compromete a ser fiel a la ley de Dios. Deuteronomio 26, versículos del 17 al 19. A continuación vienen unas últimas instrucciones sobre la ley y el culto.
capítulo 27, versículo 1 al 13. Y por último, se añade una larga serie de bendiciones y maldiciones para quienes cumplan o incumplan lo mandado en la ley. Eso está en el capítulo 27, versículo 14, hasta el capítulo 28, versículo 68. Tenemos entonces ahora el tercer discurso de Moisés, el cual presenta la exhortación a permanecer fieles a la alianza. Así como en el Oret, tras la donación de la ley, el pueblo había establecido una alianza con el Señor, ahora en el país de Moab, Moisés insiste en la necesidad de ser fieles a esa alianza. Lo vemos en el capítulo 28, versículo 69. Invoca entonces el recuerdo de la salida de Egipto y de la alianza hecha con Dios, con la intención de mostrar a las generaciones futuras que deben mantenerse fieles a lo pactado con el Señor. Lo vemos narrado en el capítulo 29, versículo del 10 al 20. Y termina haciendo una llamada exigente a tomar una decisión correcta, es decir, a optar por ser fieles a Dios, que es escoger entonces la vida. Esto es narrado capítulo 29, versículo 21 hasta el capítulo 30, versículo 20. Y finalmente, mis queridos hermanos, nos encontramos con el epílogo del libro, en donde se recogen los últimos actos de Moisés, que incluye entonces su cuarto discurso. Desde el capítulo 31, versículo 1, hasta el capítulo 32, versículo 52, se habla de los últimos actos de Moisés. En primer lugar, se narra la elección de Josué como sucesor de Moisés, en el capítulo 31, versículo del 1 al 8, a la que siguen unas instrucciones sobre la ley y su custodia en el arca de la alianza, narrado en el capítulo 31, versículo del 9 al 29. Ya con un tono, podemos decir, de despedida, Moisés entonces entona un solemne cántico en el capítulo 32, versículo del 1 al 44. Y seguidamente se pronuncian sus bendiciones sobre el pueblo de Israel en su conjunto y sobre cada una de las tribus. Narrados entonces esto en el capítulo 33, versículo del 1 al 29. Hay que destacar, mis queridos hermanos, que estas bendiciones son las que se conocen como el cuarto discurso de Moisés. Y finalmente entonces se narra la muerte del gran liberador y legislador de Israel, Moisés, en el capítulo 34, versículo del 1 al 12. Hay que destacar que desde el punto de vista teológico, este libro elabora una reflexión sobre la fidelidad a las leyes y las tradiciones relacionadas con Dios. De ahí que sus autores presenten como el premio al cumplimiento de las leyes y de la fidelidad a Dios, la tierra y la libertad. Mis hermanos, con estas ideas concluimos la presentación general del libro del Deuteronomio y nos preparamos para ver la introducción a los libros históricos. Suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir navegando en las Sagradas Escrituras. Bendiciones.